Hay una cosa que todavía no tiene ningún tipo de sentido. Vivimos rodeados de lanzamientos de juegos que todo el mundo compra, pero al mismo tiempo hay otros que literalmente nadie está tocando. Y no es que sean malos, porque me dio por probar alguno de ellos, y lo que descubrí fue justo lo contrario. Juegos con identidad, con personalidad, y con experiencias que no se han visto en todos lados. Y cuanto más los jugaba, más me daba cuenta de una cosa. Así que hoy te traigo 10 juegos que nadie ha comprado, y que yo he comprado y he probado, y que después de probarlos te puedo decir con claridad que no merecen estar tan olvidados. Y todo esto empieza cuando empiezo a probar WoW sin esperar nada y de repente me encuentro con un juego que es puro estilo. Cuando me puse con WoW no esperaba absolutamente nada y ahí es donde me pegó el golpe, porque es de esos juegos que empiezas pensando, vale, esto será un shooter más, y de repente te das cuenta de que tiene una personalidad que ya quisieran muchos juegos actuales. Lo primero que me atrapó fue el rollo que tiene, es puro estilo Tarantino mezclado con cine de acción de los 2000, todo exagerado, todo sucio, todo muy gamberro. No intenta ser realista, no intenta impresionarte con gráficos, lo que hace es meterte en una fantasía de acción donde todo fluye, y eso hoy en día se echa muchísimo de menos. Luego está el gameplay, que es donde de verdad me ganó. No es solo disparar y ya, es cómo se mueve el personaje, cómo encadena saltos, deslizamientos, disparos en el aire. Todo está pensado para que juegues de una forma muy agresiva, casi como si estuvieras coreografiando una secuencia de una peli. Y cuando empiezas a pillar el ritmo, es una locura, porque no paras ni un segundo. Además, tiene algo que me encanta, y es que no se corta ni un pelo. Hay momentos en los que el juego cambia la música, se vuelve más cañero, más visceral, y de repente estás en una especie de modo berserker donde todo va más rápido, más violento, y tú entras en ese flow sin darte cuenta. Es muy arcade, muy directo, y eso lo hace muy adictivo. Y ojo que también tiene sus cosas raras. No es perfecto, pero precisamente eso le da más encanto. Es un juego que no sigue las normas actuales, no intenta gustar a todo el mundo, va a lo suyo, y eso hoy en día es auténtico oro. Y al final me pasó algo curioso, terminé el juego y pensé, ¿cómo puede ser que esto no sea más recordado? Porque de verdad, es de esos títulos que igual no son una obra maestra técnica, pero tienen alma, tienen identidad, y sobre todo son divertidísimos de jugar. Y eso al final es lo que importa. ¿Comandante Robinson? ¿Tam? ¿Mike? Después me fui a por Scales Above, que también está bastante olvidado y aquí el cambio fue total. Y es que te digo una cosa, cuando me puse con Scales Above iba con cero expectativas, en plan otro juego más del montón que intenta hacer algo tipo Souls, y me llevé una sorpresa bastante seria. No es el típico juego que te entra por los ojos, pero en cuanto empiezas a jugar te das cuenta de que tiene algo distinto. Lo primero que me enganchó fue la sensación de estar en un planeta totalmente hostil, pero no en plan vacío, sino lleno de cosas raras, criaturas que no entiendes, biomas que cambian constantemente, y todo tiene ese rollo de ciencia ficción que te mete bastante en la situación. Es como estar perdido en un sitio que no deberías estar y el juego sabe transmitírtelo. Pero lo que de verdad me enganchó fue el combate. Aquí no vale ir a lo loco, tienes que pensar, tienes que analizar a los enemigos, entender sus debilidades, y cuando descubres que puedes combinar elementos como hielo, fuego o electricidad, todo cambia. De repente no estás solo disparando, estás experimentando, probando cosas, y cuando te sale bien, la satisfacción es brutal. Además, el juego tiene ese puntito de dificultad que te obliga a concentrarte pero sin llegar a ser frustrante. No es de esos juegos que te castigan sin sentido. Aquí cuando fallas sabes por qué has fallado, y eso hace que quieras seguir mejorando. Y cuando por fin superas una zona complicada sientes que has aprendido algo y que no has tenido suerte. También me gustó mucho cómo mezcla exploración con historia. No te lo dan todo mascado, tienes que ir encontrando registros, entendiendo poco a poco qué ha pasado, y eso le da un toque más profundo de lo que parece al principio. Y lo mejor de todo es que no intenta ser un AAA gigante, va a lo suyo, con ideas claras, y eso se nota. Es de esos juegos que igual pasan desapercibidos, pero cuando los pruebas te das cuenta de que están hechos con mucha cabeza. Y luego probé Deliver Us Mars, que es otro de esos que pasan desapercibidos, y aquí ya bajé el ritmo completamente.
Sinceramente, no esperaba gran cosa de Deliver Us Mars, pensaba que iba a ser otro juego lento de explorar y ya está, pero me acaba atrapando muchísimo más de lo que imaginaba, y sobre todo por cómo te mete en la historia sin que te des cuenta. Lo primero que me encantó fue la ambientación, porque no es el típico Marte espectacular lleno de acción, aquí todo es frío, solitario, incluso incómodo a veces. Te sientes realmente aislado, como si cada paso que das tuviera peso, como si estuvieras muy lejos de todo lo que conoces, y eso, aunque suene simple, está muy bien conseguido. Pero lo que de verdad me enganchó fue cómo mezcla exploración con narrativa. No es un juego que te esté bombardeando constantemente, va más despacio, te deja respirar, te deja pensar, y poco a poco te va soltando detalles de la historia. Y cuando empiezas a conectar todo, te das cuenta de que no estás solo jugando, estás entendiendo lo que ha pasado y por qué estás ahí. Luego está el tema del gameplay, que aunque es tranquilo, tiene cosas muy interesantes, como la escalada. Puede parecer una tontería, pero cuando estás colgando en una pared en Marte, con el vacío debajo, te juro que te metes mucho en la situación. No es solo moverte, es sentir cierta tensión, aunque no haya enemigos detrás. Además, hay puzzles que no son absurdos, están bien integrados en el entorno, y eso hace que todo tenga sentido. No te saca del juego, al contrario, refuerza esa sensación de estar viviendo una misión real. Y algo que me gustó mucho es que no intenta ser para todo el mundo. Es un juego más pausado, más emocional, más de meterte en la cabeza del personaje, y cuando entras en ese ritmo, funciona muy bien. Y cuando pensé que ya tenía claro el tipo de juegos que estaba probando, llegué a Route 96 y me rompió todos los esquemas. Cuando empecé con este juego no tenía claro qué esperar, pensaba que iba a ser una especie de aventura narrativa más, de esas que ves una vez y ya está, pero me enganchó muchísimo más de lo que imaginaba, y todo por cómo está planteado. Lo primero que me atrapó es la sensación de viaje constante, porque aquí no estás siguiendo una historia lineal típica, estás viviendo pequeños momentos, situaciones, encuentros con personajes que aparecen y desaparecen y cada uno deja una huella. Es como si cada partida fuera distinta y eso hace que nunca sientas que estás haciendo lo mismo. Además, me encantó cómo el juego te obliga a tomar decisiones todo el rato, pero no en plan elige A o B y ya, sino decisiones que parecen pequeñas pero que poco a poco van construyendo tu propia experiencia. Y lo mejor es que muchas veces no sabes si has hecho lo correcto y eso le da un toque muy real. Los personajes son otro nivel, de verdad. Hay algunos que al principio parecen simples, incluso un poco raros, pero según los vas encontrando más veces, empiezas a entenderlos, a ver sus motivaciones, y sin darte cuenta, te importan. No es solo avanzar, es conectar con ellos. Luego está la música, que es brutal. Tiene ese rollo indie muy de carretera, que acompaña perfectamente todo lo que estás viviendo. Hay momentos en los que no pasa nada espectacular, pero estás conduciendo, escuchando música, viendo el paisaje, y se te queda una sensación muy especial. Y algo que me flipó es que el juego no tiene miedo de tocar temas más serios, pero lo hace sin sentirse pesado. Está ahí, de fondo, dándole más profundidad a todo, pero sin romper el ritmo. Y luego seguí con Radiolite, que directamente es de esos juegos que nadie conoce. Te soy sincero, cuando me puse con Radiolite fue totalmente por curiosidad, en plan, esto pinta raro a ver qué tal. Y al final me acabó sorprendiendo más de lo que esperaba, pero no por lo típico, sino por cómo te mete en su rollo. Lo primero que me llamó la atención fue la atmósfera, porque es de esos juegos que no necesitan hacer mucho ruido para engancharte. Todo es minimalista, bastante tranquilo, pero a la vez tiene ese punto inquietante que te hace estar atento todo el rato. No es un juego que te grite, es un juego que te susurra y eso le da mucha personalidad. Luego está la forma en que te cuenta la historia, que no es nada directa. Aquí no te lo dan todo mascado. Tienes que ir entendiendo poco a poco lo que está pasando, conectando detalles, escuchando, y eso hace que te impliques más. No estás siguiendo una historia, estás descubriéndola y eso cambia completamente la experiencia. El gameplay también tiene su gracia. Aunque pueda parecer simple al principio, poco a poco te das cuenta de que todo está pensado para que prestes atención. No es un juego de acción ni de reflejos, es más de observar, de interpretar, de ir con calma, y cuando entras en ese ritmo funciona muy bien. Además, hay algo que me gustó mucho, y es que no intenta parecer más grande de lo que es. No busca impresionarte con 1000 mecánicas ni con gráficos espectaculares, va directo a lo que quiere hacer, y lo hace con bastante coherencia, y eso hoy en día se agradece bastante. Y te digo otra cosa, es de esos juegos que no son para todo el mundo, pero si conectas con él te deja bastante marcado. Al final lo terminé pensando, vale, esto es diferente y eso ya es mucho, porque en un momento en el que todo se parece lento, encontrar algo que no va por su propio camino y que consigue engancharte sin hacer ruido tiene bastante mérito.
Luego me metí en Observer System Redux, y aquí ya entré en algo mucho más intenso. Lo que más me encantó fue la ambientación, que es una locura. Todo está sucio, decadente, lleno de neones, pero a la vez te da una sensación constante de incomodidad. No es el típico cyberpunk bonito, aquí todo está roto, todo parece enfermo, y eso hace que te metas muchísimo en el papel. Literalmente sientes que estás en un mundo que se ha ido al garete. Pero lo que de verdad me voló la cabeza es cómo juega con la mente. No es solo explorar y ya, es meterte en recuerdos, en pensamientos, en cosas que no tienen sentido al principio. Hay momentos en los que no sabes qué es real y qué no, y el juego juega con eso constantemente. Y cuando te dejas llevar, es una experiencia bastante intensa. Además, el ritmo es muy particular. No es un juego de acción, es más lento, más de observar, de escuchar, de interpretar lo que ves. Y eso hace que cada detalle llegue a importar. Un sonido, una imagen rara, un diálogo, todo suma para crear esa tensión que nunca se va del todo. También me flipó el tema de la historia, porque no te la sueltan de golpe. Tienes que ir reconstruyéndola poco a poco, hablando con personajes, investigando, y cuando empiezas a entender lo que está pasando, te das cuenta de que es mucho más profunda de lo que parecía. Al final, lo terminé con esa sensación de haber jugado a algo diferente de verdad. No es perfecto, pero tiene una identidad brutal, y sobre todo, consigue meterte en su mundo de una forma que pocos juegos hacen, y eso hoy en día vale mucho. Después probé Martha is Dead, y aquí ya la cosa se puso muy seria. Martha is Dead es incómodo, psicológico y sobre todo más valiente de lo que esperaba. Lo primero que me atrapó fue la ambientación, porque está recreada de una forma muy realista, pero no en plan espectacular, sino en plan creíble. Todo se siente muy humano, muy cercano, y eso hace que cuando pasan cosas raras te afecten mucho más. No estás en un mundo fantasioso, estás en algo que parece demasiado real. Pero lo fuerte de este juego no es el terror típico, es cómo juega con tu cabeza. Hay momentos en los que no sabes si lo que estás viendo es verdad, si es imaginación, si es trauma, y esa duda constante te mantiene en tensión todo el rato. No necesitas que te asusten con jumpscares, el mal rollo ahí está desde siempre. Además, la historia me sorprendió muchísimo, porque toca temas bastante duros y no se corta ni un pelo. No es un juego que vaya con cuidado para no incomodar, al contrario, te mete de lleno en situaciones que son incómodas de verdad, y eso hace que todo tenga mucho más peso. No es solo una historia, es una experiencia bastante intensa. El ritmo también es curioso porque no es rápido, es pausado. Incluso a veces parece que no pasa nada, pero justo ahí es donde el juego te va construyendo todo. Te deja pensar, te deja observar, y poco a poco te va metiendo más y más dentro de su mundo. Y es que no es perfecto, pero tiene una personalidad brutal y sobre todo consigue algo que pocos juegos logran, que te remueva por dentro mientras lo estás jugando, y eso se te queda bastante tiempo después de acabarlo. Y sigo con The Medium, que también está bastante olvidado, y cuando entendí lo de los dos mundos a la vez, me cambió completamente la forma de jugar. Lo que más me impactó fue la ambientación, porque es brutal cómo mezcla lo real con lo sobrenatural. Estás en un sitio que ya de por sí es inquietante, pero de repente el juego te mete en otro sitio más oscuro, más retorcido, y lo hace sin cortar, todo fluye a la vez. Esa sensación de estar en dos mundos al mismo tiempo me pareció una locura. Y ahí es donde entra la mecánica clave, lo de controlar los dos planos simultáneamente. Al principio me parecía raro, incluso un poco confuso, pero en cuanto lo entiendes, te das cuenta de qué es lo que hace especial al juego. No es solo un gimmick, está integrando en puzzles, en exploración, en todo, y cuando empiezas a pensar en los dos mundos a la vez, el juego gana muchísimo. Luego está el ritmo, que no es rápido, es bastante pausado, pero eso le viene genial. Te obliga a fijarte en todo, en los sonidos, en los escenarios, en los pequeños detalles, y eso hace que la tensión vaya subiendo poco a poco. No necesita acción constante, el mal rollo ya está ahí. La historia también me sorprendió, porque no es la típica de terror sin más, tiene un rollo más emocional, más centrado en personajes, en lo que han vivido, en lo que arrastran, y eso le da bastante peso a todo lo que pasa. Luego llegué a Ad Infinitum, otro que casi nadie menciona, y me encontré con una mezcla de terror y trauma bastante potente, de esas que te dejan pensando. Pensaba que iba a ser otro juego de terror más, de esos que tiran sustos y poco más, pero me encontré con algo bastante más denso, más psicológico y sobre todo, más incómodo de lo que esperaba. Lo primero que me atrapó fue la ambientación, porque no es el típico sitio oscuro genérico, aquí todo se siente muy opresivo, muy cargado. Estás en una casa enorme, silenciosa, casi muerta,
pero a la vez sientes que algo no encaja. Y luego, cuando el juego te lleva a esos escenarios de guerra, todo cambia. Se vuelve mucho más agresivo, más caótico, y ese contraste funciona increíblemente bien. Pero lo que de verdad me enganchó es cómo mezcla terror con algo más profundo. No estás simplemente escapando de monstruos, estás viendo recuerdos, traumas, cosas que el personaje no ha superado. Y eso hace que todo tenga más peso, porque no es miedo sin sentido, es miedo con contexto. Además, el juego juega mucho con la percepción. Hay momentos en los que no sabes si lo que estás viendo es real, si es una pesadilla, si es un recuerdo distorsionado, y eso te mantiene en tensión todo el rato. No necesitas que te estén asustando constantemente, el mal rollo ya está en el ambiente. El ritmo también me gustó, porque es pausado pero no aburrido. Te deja explorar, te deja observar, y poco a poco te va soltando piezas del puzzle, y cuando empiezas a entender lo que está pasando, todo encaja de una forma bastante potente. Y al final lo terminé con esa sensación de haber jugado a algo más que un juego de terror. No es perfecto, tiene sus cosas, pero tiene personalidad, tiene intención y sobre todo, consigue meterte en su mundo de una forma bastante intensa. Y para terminar con este vídeo, terminé probando Solar Ash, y fue como salir de todo esto. Y es que pensaba que este juego sería solo bonito y ya está, pero en cuanto empiezas a moverte te das cuenta de que hay algo especial aquí, algo que no es tan común. Lo primero que me encantó fue el movimiento, de verdad. Es de esos juegos donde desplazarte ya es divertido por sí solo. Vas deslizándote por el escenario, encadenando movimientos, saltando, impulsos, y cuando le pillas el punto entras en un flow increíble. No es solo ir del punto A al punto B, es cómo lo haces, cómo fluyes por el mundo, y eso engancha muchísimo. Luego está el diseño del mundo, que es una pasada. Está todo muy abstracto, muy raro, pero a la vez tiene coherencia. Hay estructuras gigantes, paisajes imposibles, colores que contrastan, y todo transmite una sensación de escala brutal, como si estuvieras en un sitio que te supera completamente. Pero lo que más me sorprendió es cómo mezcla esa exploración tan libre, con momentos más tensos, sobre todo con los jefes. De repente pasas de estar moviéndote tranquilamente a enfrentarte a algo enorme, donde tienes que usar todo lo que has aprendido, y cuando consigues encadenar bien los movimientos, esquivar, atacar, la sensación es brutal. Y algo que me encantó es que no intenta ser un juego típico, no sigue las normas de siempre, no te llena de cosas innecesarias, va directo a lo que quiere ofrecer, y esa sensación de fluidez, de exploración, de estar en un mundo extraño sea increíble. Y al final, después de haber probado todos estos juegos, me queda una cosa bastante clara. Y es que no faltan buenos juegos, es que muchos han pasado totalmente desapercibidos sin ningún motivo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, y déjame abajo en comentarios cuál de todos estos te sorprendió más. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.